Estimada comunidad universitaria, público en general, peruanos todos, estamos en este formato de mesa redonda que hemos titulado Situación Democrática en el Perú. Es importante entrar al debate y profundizar sobre la situación democrática en nuestro país. Democracia entendida como participación. Además, también democracia y promover la participación en educación, en salud, en trabajo, en economía y sobre todo lo que nos ocupa ahora como gran teatro de la Universidad Nacional de Ingeniería, también es la democratización de la cultura. Pues hoy en día hay un quiebre de valores morales que también están dentro del formato cultural de nuestro país, que es una gran preocupación la que nos aboca hoy día. Dicho esto, quiero saludar al director del Gran Teatro de la UNI, Magíster William Zabaleta Huaccha, a la señora congresista Sigrid Bazán, también la participación de la sociedad en Coalición Democrática, Flavia Nestares, como representante de la Confederación General de los Trabajadores del Perú, Juan Minaya Goñi, y también saludar la presencia del director del Centro de Historia UNI, el ingeniero Edilberto Guamaní. Con esto damos inicio a esta mesa redonda con las palabras del director del Gran Teatro de la UNI, el ingeniero William Zabaleta Huaccha. Buenas tardes con todos los amigos que nos acompañan, señora congresista, amigo Minaya, compañera de Coalición Ciudadana y todos los amigos que nos rodean el día de hoy. Para nosotros esta actividad es de extremada importancia en la medida que vemos que el Estado peruano está a punto de ser capturado por un grupo que busca objetivos innobles. En las semanas anteriores hemos hecho algunas actividades al respecto, hemos tenido la oportunidad de recibir a la doctora Imelda, también al ex vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia. También nos hemos dirigido públicamente a la comunidad universitaria con el ánimo de despertar la conciencia de defensa democrática de nuestro país. El día de hoy es una actividad también importante y para ello yo les doy la bienvenida. Bienvenidos a esta casa de estudios. Muchas gracias, estimado ingeniero William Zabaleta. Vamos a empezar con la primera ronda de ponencias por 5 minutos. A quien le damos la palabra a representante de Coalición Ciudadana, Flavia Nestares. Muchas gracias. Buenas tardes con todos. Saludo a la congresista, a la presencia de todos los compañeros y las personas que nos están viendo y, por supuesto, felicitar primero la iniciativa de que se realicen este tipo de diálogos en relación a una temática que muchas veces puede resultar incómoda para algunas otras instituciones, pero siendo una universidad tan importante como la UNI, sí creo que es relevante lo que se está haciendo y eso se felicita. En segundo lugar, rápidamente me vuelvo a presentar. Mi nombre es Flavia Nestares, vengo en representación de la Coalición Ciudadana. Este es un espacio colectivo que reúne a más de 300 organizaciones de la sociedad civil de todos los ámbitos, no es una organización partidaria y el objetivo, la razón por la que nos constituimos hace ya van a ser 2 años, fue principalmente porque desde que iniciamos las elecciones en el 2021 supimos que se venía una crisis política, porque ya la hemos venido arrastrando desde hace muchos años y eso no es novedad. Sin embargo, había una serie de reformas políticas que no se habían plasmado finalmente en la agenda pública como debían. Y a pesar de que hemos pasado ya la cantidad de presidentes que han pasado con la gestión de Pedro Castillo y ahora con la gestión de Dina Boluarte, hemos llegado a la misma conclusión, ¿no? Con estos actores políticos no va a haber forma de canalizar las demandas ciudadanas. Lamentablemente, nosotros ahora como coalición hemos entendido que la crisis de la democracia representativa nos ha hecho regresar a los orígenes de todo Estado, ¿no? Que es la constitución misma del pueblo, es decir, la ciudadanía.
Y en ese sentido, gran parte de nuestras actividades, para que también sea de conocimiento para todos, no está enfocada solamente en las propuestas de reformas políticas y las normas que de repente mucho quisiéramos cambiar, sino de generar esos espacios confiables de diálogo con la ciudadanía. Y por ejemplo, desde el año pasado, iniciamos en la organización de encuentros de escucha y diálogo en las regiones del sur andino que precisamente fueron las más afectadas en este último contexto de conflictividad por la represión de parte del gobierno. Empezamos en Arequipa, hace poco estuvimos en Cusco, y vamos a llegar a Puno en la próxima semana y finalmente en Ayacucho. ¿Y cuál es el objetivo de estos espacios a propósito de la crisis de la democracia? Que la ciudadanía, a través de sus organizaciones, encuentre un espacio donde pueda expresar de forma segura, ¿no? Cuál es su opinión sobre la democracia y también cuáles son esas propuestas que da para salir ante la crisis política, ¿no? Y en relación a ello, tener todos estos encuentros de cara a organizaciones, instituciones de la sociedad civil mínimamente representativas o confiables como Transparencia, Idea Internacional, la presencia de las Naciones Unidas también. Todo ello porque somos conscientes de que lamentablemente ni el gobierno ni el Congreso, salvo excepciones, están en la capacidad de escuchar como corresponde a la ciudadanía, ¿no? Dentro de esta agenda somos conscientes de que la democracia no se va a recuperar de todo el daño que se ha causado en estos últimos meses, en esta última gestión. Sin embargo, sí creemos, y esa es nuestra agenda desde Coalición Ciudadana, que debemos fomentar el empoderamiento de la ciudadanía, tener un espacio organizado para ello, para que ante cualquier futura elección, futuro, digamos, gobernante o sector mayoritario congresal que toque, tiene que haber una agenda ciudadana que sea respetada, ¿no? Y hacia eso va a apuntar al menos nuestro trabajo hacia el 2026, porque sí consideramos que debemos buscar una agenda mínima de consensos. Ya ha pasado mucho tiempo en el que hemos estado polarizados entre la supuesta izquierda y la supuesta derecha. Digo esto porque identificamos que el problema de esta crisis en la democracia tiene que ver mucho con la crisis moral que hay detrás de los actores políticos, donde en realidad estamos enfrentados entre quienes apoyan a las mafias y quienes no, ¿no? Y sobre ello es que nosotros tenemos claro que no estamos buscando apoyar a una candidatura, no queremos direccionar que la gente, digamos, tenga algún candidato o algún espacio donde deba centrarse, digamos, si es hacia la izquierda o hacia la derecha, sino simplemente recuperar lo mínimo, ¿no? Ya las instituciones se están perdiendo, lamentablemente estamos a un nivel de copamiento que resulta totalmente increíble para la situación en el país. Sin embargo, tenemos que empezar nuevamente de cero y al menos hasta este momento voy a dar esa primera intervención. Gracias. Muchas gracias, Flavia Nestares. Y es importante la reflexión y la preocupación que nos lleva a dar punto de origen hacia la Constitución, pues en los últimos días la mayoría congresal pretendería ingresar a organizaciones criminales para que puedan postular a los diferentes cargos representativos del país, que seguramente la congresista Sigrid Bazán lo incluirá dentro de su exposición, esa preocupación. Ahora estamos con el representante de la CGTP, Juan Minaya Goñi. Muchísimas gracias. Primeramente saludar al señor director del Gran Teatro de la UNI, de igual manera compañera congresista Sigrid Bazán, señorita Nestares de la Coalición Ciudadana, compañeros que están aquí presentes acompañándonos y todos aquellos que en este momento nos pueden observar desde la plataforma virtual, la comunidad universitaria de la UNI, reciban el más cordial y cálido saludo de la Central Sindical de Mariátegui, la Confederación General de Trabajadores del Perú, en mi condición de secretario general adjunto, y traerles el saludo de nuestro secretario general, el compañero Jerónimo López. Miren, partimos por lo siguiente. Desde la CGTP, con sus acuerdos orgánicos tomados en asambleas nacionales de delegados, en el secretariado ejecutivo, y en las instancias orgánicas en las que nosotros también debatimos ampliamente la situación política, social y económica de nuestro país, hemos clarificado que estamos en este momento en una dictadura con su componente neofascista. Podríamos decir dictadura cívico, militar, empresarial, congresal y todos aquellos que están detrás sosteniendo
a esta señora de Palacio de Gobierno, que desde nuestro punto de vista no debería llamarse presidenta de la República, porque inicialmente incluso ingresó con muchas dudas, con los votos no alcanzados, y aquí nos podría señalar esto también la congresista, no suficientes como para haber alcanzado la vacancia que alcanzó el señor Pedro Castillo. Sin embargo, estas fuerzas reaccionarias, que vienen desde hace mucho tiempo pugnando por tomar el control total y absoluto de nuestro país y apoderarse de los recursos económicos de todos los peruanos, lograron el 7 de diciembre vacar al señor Pedro Castillo de manera irregular, hacerse del gobierno y de los recursos de todos los peruanos, y sin que para ello amerite asesinar a 70 personas. O sea, no les interesa haber matado a decenas de peruanos. El objetivo es, tenemos que entrar al gobierno, recuperar lo que habían perdido de alguna manera con el señor Castillo. Y aquí viene, digamos, una situación bien interesante. La derecha en nuestro país es una derecha que no por nada se ha ganado el mote de derecha bruta y achorada, porque sus actuaciones, sobre todo las últimas, los pintan de cuerpo entero. Nunca han respetado la democracia, nunca han querido compartir el gobierno ni el poder, nunca han querido redistribuir verdaderamente la riqueza de todos los peruanos entre todos. No, ellos mezquinamente han ido acumulando, y lamentablemente hemos tenido desde el año 2000, en donde aparentemente hemos recuperado una democracia después de haber tenido una dictadura nefasta en los años 90, los gobiernos sucesivos de derecha que hemos tenido han mantenido la misma estructura legal que nos dejó la dictadura y el criminal de Alberto Fujimori, junto con Vladimiro Montesinos. No ha habido esa voluntad real de cambio que se luchó en las calles, con los trabajadores, con la CGTP en el año 2000. Y es por eso que la insatisfacción ciudadana llegó a su punto de quiebre cuando la democracia le fue arrebatada a los más pobres el 7 de diciembre. Y una situación más, ¿cuál es el efecto de esas políticas que la derecha ha mantenido durante estos últimos 20 años? Es evidente los resultados que hemos tenido con el tratamiento de la pandemia del COVID-19. ¿Quiénes han sido los que más han sufrido con el golpe de esta pandemia? Los peruanos y peruanas más pobres. Aquellos estudiantes, hijos del pueblo, que han estado estudiando y siguen estudiando con mucho esfuerzo en los colegios estatales de nuestro país, con todas las debilidades y deficiencias, porque ha habido un abandono de las políticas públicas en educación y en salud del efecto, más de 200.000 personas muertas, porque no ha habido una atención adecuada para los enfermos, cosa que en muchos otros países ese índice no ha sido tan alto como el de nosotros. No por nada hemos liderado, lamentablemente, las cifras de muertos por millón de habitantes y enfermos de COVID por millón de habitantes en nuestro país. Hemos tenido el lamentable liderazgo de ser el número 1 en el momento del COVID-19 de liderar estas cifras. Pero bueno, estamos aquí. Creo que es importante tomar conciencia ciudadana de la situación real en la que estamos, porque necesitamos una movilización nacional. Y movilización nacional significa incluso esto, debatir, compartir ideas. Y si hay ideas discrepantes, incluso bienvenidas sean, para esclarecer ante el pueblo, ante los estudiantes, quienes verdaderamente han luchado por el pueblo, quienes verdaderamente han luchado por una democracia, y quitarle la careta a la derecha, porque este 7 es una pugna. Algunos quieren decirnos, no hay que hacer política, no hay ideología. Mire, la política la hacemos desde que nos levantamos. Así que es importante que esclarezcamos esto, que hagamos movilización consciente y que tomemos una decisión en donde el pueblo tendrá que construir su propio futuro. Muchas gracias. Muchas gracias al representante de la CGTP, el señor Juan Minaya, quien nos realza la preocupación de posiblemente la captura de los poderes electorales. Quiero agradecer el tiempo de la señora congresista Sigrid Bazán
por estar acompañándonos en este momento, a quien le vamos a ceder la palabra. Muchas gracias, señora congresista. Sí, bueno, muchas gracias. Y de repente también mencionar el doble enfoque que se me alcanzó, tenía ese conversatorio, porque no solamente es hablar sobre la situación democrática, sino también sobre la situación económica, y de repente hacer un enlace entre ambas, porque algo que se ha dicho acá, y creo que muchos estamos de acuerdo, es que políticamente, de manera políticamente correcta, podría decirse que ya el país se encuentra en una situación de autoritarismo competitivo, calificativo distinto o digamos en paralelo a otros como los que se han usado incluso desde el propio sector empresarial, donde se habla de un Estado fallido. Y digo yo políticamente correcto porque autoritarismo competitivo habla de una democracia que tiene competencia, es decir, donde hay elecciones, pero que funciona de manera autoritaria, es decir, las decisiones se toman de manera unilateral, ¿correcto? Y el poder se concentra. Entonces, yo creo que políticamente incorrecto sería, pero acertado, decir que estamos efectivamente en un régimen dictatorial, en un régimen en donde el poder se ha concentrado, en un régimen donde el copamiento institucional es real y en un régimen que podríamos llamar ya inclinado hacia el parlamentarismo, pero en donde finalmente las cosas se toman desde un grupo muy pequeño de representantes que finalmente gozan de menos del 5% de representatividad. Dicho esto, yo quiero específicamente hablar también de cómo tenemos el lado formal de la democracia, en donde la medimos por elecciones, grado de independencia de los poderes que la constituyen, autonomía, ¿no es cierto?, de las entidades estatales, pero no solamente está el lado procedimental de la democracia o formal de la democracia, ¿no?, en términos constitutivos, sino que también está el lado práctico de cómo ejercemos en democracia o cómo garantizamos en democracia, ¿no es cierto?, el goce de los distintos derechos, por supuesto, constitucionalmente reconocidos, y uno de ellos también es el tema económico, porque somos sujetos de derecho y de igualdad y de reconocimiento a ese nivel, a nivel económico. Entonces, aquí hago el enlace de, podemos teorizar sobre lo que significa la democracia, si hay elecciones o no, listo, pero también podemos comenzar a teorizar, debatir, discutir qué es la democracia para la gente. Y muchas veces la gente no va a responder, para mí democracia es ir a votar cada 5 años. Es decir, ¿la democracia solo existe una vez cada 5 años? Esa es la pregunta. Entonces, pragmáticamente, si se quiere usar ese término, la democracia es también, desde el plano económico, el poder garantizar este goce de derechos. Y si algo puedo analizar de repente de manera primero muy rápida en esa primera parte de la ponencia y luego ya en la segunda parte profundizar desde la parte institucional, el rol del Congreso, entre otros, es que actualmente el régimen de la señora Boluarte ha tratado de instaurar un relato falso, un relato en el que básicamente ella recibe una economía destrozada, una economía que está intentando reflotar y eso está muy lejos de ser cierto. La señora Boluarte recoge o recibe un contexto económico ya en el camino de la recuperación económica post-pandemia. De hecho, el país ya había comenzado a registrar cifras, por ejemplo, en cuanto a el tema tributario, el tema de espacio fiscal, el tema, ¿no?, de indicadores muy concretos, mejores de lo que había dejado la pandemia, o por lo menos muy cercanos a el periodo anterior a la pandemia. Tanto así que en el primer año de gobierno de la señora Boluarte, durante todo el año 2023, ningún trimestre tuvo mejor desempeño económico que los mismos trimestres analizados en el 2022. Entonces fue casi como regresar a la recesión pandémica y, por qué no decirlo, incluso hasta hundir más económicamente la recesión de lo que habíamos visto en el tema pandémico, que por supuesto contó con la paralización de numerosas industrias, entre otros. Entonces, esto lo podemos ver y analizar más a profundidad. El INEI registró un empleo nacional que ha venido teniendo una caída constante durante estos 2 años del régimen Boluarte. Tenemos cifras, por ejemplo, también de la recaudación tributaria en una tendencia decreciente, lo cual es preocupante porque se están dando exoneraciones tributarias que finalmente están dejando sin fisco al Estado y, por ende, políticas sociales, ¿no es cierto?, están siendo dejadas de lado en un contexto en el que se necesitan. Y finalmente, creo que ya todos han visto las calificaciones internacionales de distintas agencias financieras en donde el país ha caído en términos de grados de inversión, ¿no?, confiabilidad, predictibilidad y otros indicadores que son muy valiosos.
A eso se le suma un exministro de Economía que anunció que se había acabado la recesión, que el país estaba avanzando, a un nuevo ministro de Economía que ha reconocido que esto no era así, a mensajes bastante esquivos y bastante confusos desde Cancillería, Ministerio de Justicia, en donde se empieza además desde este régimen que ya no podemos llamar democrático ni al plano o ni en el plano políticamente correcto ni en el plano políticamente incorrecto, porque finalmente se hizo una serie de políticas que nos vienen alejando desde el contexto internacional en nuestra relación con el mundo. Hemos pasado a ser un indulto criticado, cuestionado por los distintos convenios suscritos por el Estado peruano. Hemos pasado a retirar a 2, 3 embajadores de países comercialmente muy importantes y de gran peso bilateral, con relaciones muy estables, muy fuertes y de mucho tiempo, ¿no es cierto?, latinoamericanos además. Hemos pasado a tener leyes desde el Congreso que debilitan la lucha contra la corrupción. Entonces, yo creo que estamos en un contexto no solo antidemocrático, sino estamos en un contexto de deterioro institucional y recesión económica. Entonces, quisiera en esta primera parte sumar a lo que han dicho todos, que creo que compartimos, factores que son muy importantes, no solo para la democracia entendida desde el espacio académico, teórico y hasta político, sino desde el nivel ciudadano. Y eso es realmente grave. Cuando ya no hay un imaginario, cuando ya no hay, ¿no es cierto?, una cultura democrática desde el ciudadano, ese es el problema quizá más complejo y sobre el cual también podría plantearse, se discuta hoy y se discuta constantemente. Eso sería para empezar. Muchas gracias a la congresista Sigrid Bazán. El hincapié también en la crisis económica en el Perú. Durante estas semanas se ha manifestado unas estadísticas preocupantes en el plano económico, donde la pobreza en el país ha ido en aumento. Y esto es lo que también nos preocupa, y la universidad también propone soluciones y esas salidas democráticas para el país. Pasamos ahora a la intervención del director del Gran Teatro de la UNI, el ingeniero William Zabaleta. Hablar de democracia es hablar de libertad para elegir y libertad para acceder. Libertad para elegir a nuestros representantes. Pero ¿cómo vamos a tener libertad para elegir a nuestros representantes cuando se pretende tomar el control de los organismos electorales? Libertad para acceder a un ingreso justo, digno. Y eso está muy distante en la realidad del país, en la situación económica actual. Se menciona en estos días que habrían quebrado el año pasado alrededor de 233,000 microempresas en el Perú. Ese es un golpe muy fuerte, ¿no? Hay cifras escalofriantes en términos de seguridad alimentaria, millones de peruanos que pasan hambre en el Perú, ¿no? Entonces no hay acceso a un ingreso justo, no hay acceso a la alimentación, ¿no? Son cifras de la FAO, ¿no? No hay acceso a la educación de calidad, ¿no? Entonces, en esos términos, la libertad y la democracia son débiles en el Perú, ¿no? Y por eso creemos que frente a esa debilidad y al intento de debilitarla aún más, la ciudadanía y la universidad deben salir al frente para contener esas pretensiones antidemocráticas. Este evento justamente busca despertar en la comunidad universitaria y en el país y advertir de la amenaza de la que es objeto. Nosotros no debemos permitir el debilitamiento de la democracia. Por el contrario, debemos defender y profundizar la democracia en el Perú. Y por ello nos agrada hacer esfuerzos conjuntos con las diferentes instancias y representantes que están en esa dinámica. Por ahora lo dejo ahí. Muchas gracias, ingeniero Zabaleta. Vamos a ir a una segunda ronda de las ponencias. Empezamos con Flavia Nestares, de Coalición Ciudadana. 3 minutos. Bueno, sí. Algunas de las ideas que se han mencionado acá me parece que son pertinentes también para explicarles un poco lo que nosotros a través de estos diálogos tenemos, digamos, la información de primera mano.
Estaba recordando a partir de la intervención de la congresista que en el último encuentro que tuvimos en Cusco, dentro de la reunión con las organizaciones sociales, también estuvimos con los padres y los familiares directos de las víctimas de la represión. Cosas que uno escuchaba a partir de los testimonios directos, como del hermano, por ejemplo, de uno de los fallecidos, es que pese a todo el proceso tortuoso por el que se vive en una situación donde literalmente tu hermano acaba de fallecer porque un policía le ha disparado por la espalda, es que llegas a una conclusión de qué cosa es democracia si no hay justicia, ¿no? Y eso es un elemento tan básico que a veces nos hemos olvidado que hay más de 60 muertos en nuestro país, parece, ¿no? Porque claro, ahora los empresarios reaccionan a partir más que nada de un golpe a la economía, al desarrollo, pero no necesariamente por la indignación tan elemental desde el punto de vista humano que son la pérdida de personas a manos del Estado, ¿no? Y esas diferentes connotaciones que cada uno le da a la democracia, es un esfuerzo tremendo para poder encontrar una agenda común hacia dónde salir, como yo decía, al margen de las corrientes ideológicas, los candidatos que puedan aparecer esta o en la siguiente elección. Y sobre eso, pues yo soy totalmente de la idea de que las personas actualmente ya no solamente desconfían del gobierno en sí, sino del Estado, ¿no? Y eso es lo que hace que año tras año, gobierno tras gobierno, no veamos una evolución sustancial en el empoderamiento del ciudadano en términos de la defensa de sus derechos y sobre todo del ejercicio de sus deberes también. Y esto también tiene que llevarnos a una siguiente reflexión. Si las instituciones que hoy por hoy de repente, como dice la congresista, desde el punto de vista académico, ¿no? Queremos defender la Junta Nacional de Justicia, los organismos electorales, en fin, una serie de instituciones, ¿cómo son percibidas las instituciones del Estado para los ciudadanos? Si es que la justicia tarda, si el sistema de salud no es accesible, ¿no? Y entre otras cuestiones más. Y si para la ciudadanía, en su gran mayoría, sobre todo la población más vulnerable, el Estado no está presente, no le facilita la vida o el desarrollo, entonces ¿de qué democracia le podemos hablar, ¿no? Y por eso también siempre tenemos que ser conscientes y respetuosos, sobre todo, de que todas las personas tenemos una noción efectivamente de la democracia, pero no podemos ir a enseñar lo que es democracia y lo que no es. Y por eso sí considero que estos espacios de diálogos nos permiten también bajar al llano, como se dice, ¿no? Muy profesionales y muy universitarios podemos ser, porque todos tenemos el derecho a la educación, pero también sabemos que muchas personas no. Y aún así, en estas reflexiones que hemos ido encontrando, que sí ha sido común en estos dos últimos encuentros, y bueno, ahora en la siguiente en Puno también tendremos novedades, es que las propias intervenciones de los participantes hacían notar que ya no es que ellos, digamos, culpen a la representación política, ¿no? Y nos han engañado, etcétera, sino sobre todo también hacían una reflexión propia a partir de que ellos mismos no quieren volver a confiar en regalar, como se dice, ese voto a partir de algún discurso, digamos, muy demagógico o porque te quieren entregar algo, ¿no? Entonces, escuchar eso de la propia ciudadanía te da a entender que tal vez esta crisis puede ser un punto de inflexión en términos de la representación como es observada, ¿no? Ya no solamente por eso hablaba de las izquierdas o las derechas. Y esperemos que también esta crisis, como yo digo, sirva para esa oportunidad para que tengamos todos la posibilidad de reconocer que como ciudadanos tenemos que hacernos partícipes ante la representación ejercida. Es decir, no solamente buscar que, digamos, escoger a alguien al Congreso, sino exigir la rendición de cuentas. Lamentablemente no hay una reforma ahorita, como por ejemplo la renovación por mitades o algo que nos permita tener ahí un control con el Congreso, ¿no? Sin embargo, esos mecanismos tenemos que empezar a apuntar hacia la próxima elección para que los actores políticos que de verdad quieran, digamos, contribuir a sanear la democracia, por lo menos tengan que estar involucrados en una agenda mínima que la gente necesita, ¿no? Para que no se replique este ciclo vicioso de nunca acabar en nuestro país. Muchas gracias, Flavia Nestares. Y en el tema democrático y también en el debate, es importante entrar a una lucha de conceptos de la democracia. Pues como se indicó, en el sentido común, muchos piensan que la democracia viene cada 5 años, lo cual la democracia es entrar a un nivel participativo en todos los aspectos de la sociedad peruana, como es actualmente la democracia en la economía y también la democratización del poder. Ahora tenemos al representante de la CGTP, el señor Juan Minaya Goñi.
Sí, muchas gracias. Miren, nosotros podríamos decir desde la CGTP que la democracia es el respeto al ciudadano. No solamente es el respeto cada 5 años en ir a votar y de ahí ignorarlo totalmente. No, es el respeto permanente al hombre, a la mujer que va a depositar su voto, a aquellos dependientes que están detrás suyo y construir políticas públicas justamente que atiendan sus principales necesidades. Estamos hablando de salud, educación, etcétera. Darle una economía sustentable que le permita a los padres atender las necesidades básicas de sus hijos y que los hijos a su vez vayan construyendo un proyecto de vida que les permita entrar en un círculo, ¿no? Que les permita seguir construyendo familia y país también. Pero eso no se está dando. La pugna por los poderes no es solamente en nuestro país, es a nivel internacional. Si no, veamos los bloques que se han conformado a nivel mundial justamente para sostener cada uno sus intereses. Desde un bloque que quiere direccionar y controlar el mundo desde una manera unilateral frente al otro bloque que, digamos, es multidimensional, ¿no? Y está promoviendo el respeto y la soberanía de los pueblos y de los países. Y eso está pasando también acá. Aquí un sector minoritario, grupos de poder económico, derechas rentadas, están pugnando por mantener el control del país para sus intereses. Repito, veamos los efectos de la pandemia del COVID-19. Los empresarios, los grupos de poder económico se beneficiaron con decenas de miles de millones del presupuesto de todos los peruanos. ¿Y qué hemos recibido los ciudadanos comunes y corrientes? Absolutamente nada. Los trabajadores hemos subsistido con nuestros propios recursos. Hemos tenido que disponer de las compensaciones por tiempo de servicios, de las AFPs, de los retiros, ¿no?, que se han dado, pero no hemos recibido más allá. Sin embargo, el regalo de Vizcarra, el regalo del Estado para los empresarios, supuestamente bajo el nombre de un préstamo, ¿no?, y con garantía del Estado. O sea que muchas empresas que han quebrado y que no van a pagar esa deuda supuestamente de préstamo, lo van a pagar cada uno, lo vamos a pagar cada uno de nosotros. Ese es el regalo que se les ha dado. Miren, la CGTP permanentemente ha venido luchando por defender estos derechos básicos de los ciudadanos, de los trabajadores propiamente, que somos los que generamos la riqueza en nuestro país, a través de la producción, a través de los servicios. Y hemos estado permanentemente en las calles, más aún en esta etapa, en donde se le arrebató la democracia a los peruanos desde el 7 de diciembre. Y hemos exigido, y lo vamos a seguir exigiendo, justicia para los muertos en las protestas sociales. Porque las familias se merecen que estos criminales, partiendo desde la señora Boluarte y todos aquellos que respaldaron todo esto, purguen condena efectiva. Y es por eso que la CGTP está convocando para el 19 de julio a un gran paro nacional de las fuerzas productivas y de servicios del país. Pero somos conscientes que solo no vamos a lograr que esa multitudinaria movilización que podamos tener sea suficiente. Tener un punto de quiebre con este régimen de dictadura, con este régimen criminal, con este régimen que está destruyendo nuestro país, lo necesitamos. Invitamos a la coalición ciudadana a sumarse a ese esfuerzo. Qué duda, en coordinación, luchando por los derechos de los trabajadores, cuando fue presidenta de la Comisión de Trabajo, nuestro reconocimiento, compañera congresista. Pero nos necesitamos todos. Y aquellos que no quieran participar, verdaderamente nosotros les decimos, no estás construyendo verdaderamente país. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Minaya. Ahora con nosotros la congresista de la República, Sigrid Bazán. Sí, bueno, nuevamente para coincidir con varias cosas de las que ustedes han mencionado y por supuesto reiterar el tema democrático cuando se habla de vida, cuando se habla de derechos, el fundamental es el derecho a la vida, pero luego qué otras cosas también constituyen la democracia para los ciudadanos es algo que creo que también se tiene que repensar de mira o de cara, perdón, a las siguientes elecciones, porque finalmente tenemos también un retroceso democrático desde
el nuevo sistema institucional que se está planteando en el Congreso, y ahí también quería aportar un poco desde mi institución, estando adentro y pese a resistir dentro a esta corriente mayoritaria, sí es importante también informar a la población sobre esto, ¿no? Y plantear cómo esta crisis institucional que se está impulsando desde la aprobación de una bicameralidad forzada, por ejemplo, ¿no? Cambios de reglas electorales, y yo lo comentaba ayer que estuve en Huancayo y en Jauja, en diversos eventos en donde hablábamos con la población de que siendo este el Congreso con mayor porcentaje de congresistas mujeres, alrededor de 49 parlamentarias de los 130 somos mujeres, es el Congreso que ha retrocedido más en derechos a la mujer, particularmente porque acaba de aprobar la regla electoral que elimina la paridad y la alternancia en las listas que van a postularse en el 2026. Entonces es una ironía, pero finalmente importante también notar cómo de este tipo de replanteamientos institucionales también existe la pugna por la Junta Nacional de Justicia, la alianza con la señora Patricia Benavides, los acomodos para tener un TC a medida, leyes con nombre propio para poder favorecer, ¿no es cierto?, a potencialmente, no sé, a quien esté en la Defensoría, a quien esté en la Contraloría, evidentemente defender a quienes desde el Congreso estén siendo investigados, leyes con nombre propio para poder caer, ¿no es cierto?, en la impunidad de ciertos delitos cometidos con anterioridad y poder facilitar el postulamiento o la postulación de algunos o algunas caras visibles de diferentes partidos y, por supuesto, también lo que algunos han querido ya empezar a llamar el primer poder del Estado, que vendría a ser el Congreso. Y no es propio de una democracia hablar de primer poder, segundo poder, tercer poder. Precisamente ahí también se está rompiendo completamente el orden democrático que debiera existir. Y eso nos trae a lo que ya han mencionado y que es muy importante volver a recordarlo, que es el copamiento institucional, particularmente de espacios como el Jurado Nacional de Elecciones, OMPE y demás. Entonces, si vamos a pasar a un proceso electoral que incluso ya no hablamos de competencia, sino hablamos de acomodo, ¿no es cierto? Y potencialmente de corrupción, en donde se está configurando para que haya un ganador concreto en las próximas elecciones, pues estamos en grave riesgo de perder lo poco que nos queda de democrático, incluso a nivel institucional, a nivel académico. La mayoría congresal, que se está dedicando además sin ningún reparo a defender a los acusados desde sus bancadas, a atender opiniones, ¿no es cierto?, que decidieron justificar la reducción de plazos de prescripción de delitos, modificar las reglas de colaboración eficaz para destruir los procesos de colaboración eficaz, que por cierto además esto segundo ha puesto en riesgo el ingreso del Perú a la OCDE, pero ni eso se está evaluando. Establecer por ley que los partidos políticos no puedan ser investigadas por organizaciones criminales, impulsar leyes de amnistía para violadores de derechos humanos en la época del Fujimorato, y hay que decirlo con nombre propio tal cual. Y son leyes que además no solamente tienen una repercusión institucional democrática, tienen una repercusión económica, una repercusión a nivel diplomático, una repercusión en donde finalmente estamos dejando que las mafias controlen desde el poder al resto de instituciones. Entonces, y solo para añadir, y con esto acabo, la cereza del pastel, quien coordina y quien encabeza las dos comisiones que tienen en función este tipo de temas, que son la Comisión de Constitución, la Comisión, por ejemplo, de Economía, Fuerza Popular, los 3 años, a la cabeza, desde la presidencia. Entonces también estamos hablando ahí de una nula rotación en el Congreso, no hay democracia dentro del Congreso para poder pasar a fiscalizar estos distintos espacios, grupos de trabajo, comisiones y demás, ¿no? Y últimamente, ya que lo ha mencionado el compañero, con una reforma de pensiones que se aprobó con solo 38 votos y cuya propia votación ahora mismo está en cuestión debido a que se contabilizaron congresistas que no se encontraban presentes marcando su asistencia y su voto. Entonces, en una sesión presencial, por cierto. Entonces sí tenemos ahí graves dudas y tenemos espacios que nos han cerrado, y creo que el único espacio que abre un poco el camino tiene que ser el espacio ciudadano. Y ahí yo felicito y saludo a las organizaciones que desde distintos organismos, no necesariamente partidos políticos, en algunos casos sí, en otros digamos, de alguna manera grupos ciudadanos, espontáneos, pero que están empezando a organizarse, puedan también hacer un llamamiento que hasta el propio Ministerio Público ha hecho para que la ciudadanía esté informada, esté movilizada y pueda ejercer su derecho legítimo también a la protesta. Y no solo a la protesta, sino también a defender que la próxima elección sea una elección realmente democrática y que sopese por igual el voto del sur, el voto de la sierra, el voto de la selva,
que el voto limeño, que es algo que se puso muy en duda en las últimas elecciones. Eso sería. Muchas gracias a la congresista Sigrid Bazán. Pasamos con el director del Gran Teatro de la UNI, el ingeniero Zabaleta. Un punto que me llama la atención es cómo el Ejecutivo y el Congreso pueden hablar de descentralización cuando están acabando de prohibir la participación política de los movimientos regionales. Entonces, le están impidiendo que pueda afrontar su presente y apostar a su futuro, ¿no? Descentralización justamente es la posibilidad de construir, ¿no? Tu instancia regional, porque se habla de desarrollo no solamente desde arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Y desde aquí yo quiero dirigirme también a los movimientos regionales a unir esfuerzos para defender conjuntamente la democracia y para profundizar la democracia en nuestro país. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Zabaleta. Vamos a pasar a las preguntas del público, en los cuales nuestros expositores las contestarán en forma de bloque. Muy buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Agradezco a la universidad, a la UNI, por darnos espacio a la comunidad. Mi nombre es Diana Morales Llerena, soy presidenta del Club de Madres con un comedor popular que se llama Richari Warmi en quechua Despierta Mujer. Muchas veces las dirigentes de las organizaciones sociales de base no tenemos posibilidad de acceder a un conversatorio, pero dada la situación política en la cual nos encontramos, estamos buscando nosotros también cómo participar en estos eventos para tomar conciencia de las cosas que están pasando. En estos momentos, por ejemplo, para nosotras, las mujeres de los comedores de vaso de leche, no hay democracia acá en el Perú, es una dictadura cruel, despiadada hacia las organizaciones y hacia el pueblo. Han creado ollas comunes para paliar un poco esa rebeldía, pensando de que paliando el hambre del pobre. A mí me da mucha cólera cuando hablan de pobres. Nosotros no somos pobres. El gran Inca nos dejó un código de ética, la Masuya, Amajeya, Amayuya, que si nosotros cumpliéramos con estas leyes que nos dejaron, este país tan rico y tan grande, no estuviéramos con esta corrupción y en esta pobreza. Hay de tal manera esa discriminación, los indios, los indígenas, cuando los indios, los indígenas son los que trabajamos la tierra para que coman aquí en Lima. No debemos permitir que nos traten de esa manera. Si bien es cierto, nunca hemos ido a una universidad, pero en la universidad de la vida hemos aprendido a que nos respeten. Y hoy por hoy quiero decirles de que las mujeres estamos tomando conciencia y vamos a salir al paro, a defender a nuestra patria. No podemos permitir que un grupo de indeseables, con ciertas excepciones en el Congreso, quieran apoderarse y estén haciendo estas leyes contra el pueblo. Somos 33 millones de habitantes y grupos de Fuerza Popular, el que tiene plata como cancha, y otros grupos de políticos miserables, desleales hacia el pueblo, quieran dominarnos, no de ninguna manera. Las mujeres, queridísima congresista, yo la conozco, ha ido mucho a Comas, yo vivo en Comas. La felicito por el trabajo, aunque solo 2 o 3 están en el Congreso. Pero eso es lo que vale, que el pueblo tome conciencia de que nosotros no vamos a permitir que estos partidos que nos han gobernado nos sigan gobernando. Hay que luchar y hay que unirnos
con los de la CGT y con muchas organizaciones sociales que hagan entender al pueblo que hoy día hemos abierto los ojos y que las universidades también se presten a dar esta clase de conversatorios, porque muchas veces el pueblo no accede a ir a una universidad a escuchar. Queremos que también bajen a los pueblos para que el pueblo entienda de que no somos una fuerza, somos un poder, y el poder del pueblo va a tener que derrumbar a estos partidos políticos que quieren seguir gobernando, enriqueciéndose a costillas del pueblo. Para el pueblo no hay un alza del costo de su salario, pero sigue subiendo todos los días los precios de los alimentos. Y le comento algo a todos para que sepan, ¿cómo es posible que se hagan las ollas comunes y no se instale el gas en los cerros? ¿Con qué van a cocinar las mujeres? Cuando salen hasta llorando. 20 segundos, por favor. Voy a terminar. Cuando salen y dicen, no hay comida, no. Primero hay que instalar el gas en el cerro para que ahí las mujeres, no mendigando, nosotros no mendigamos, nosotros buscamos nuestros derechos y que este gobierno miserable de Dina Boluarte dé acceso a un trabajo justo y a un sueldo justo. Discúlpenme, pero esa es mi forma de reaccionar, porque estamos cansados de que este gobierno miserable de una traidora nos esté llevando a donde nos está llevando. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Podría también mencionar a quién va dirigida la pregunta por un lapso de menos de 2 minutos? Buenas tardes. Quien habla es maestro Sixto Cajabaringa Inga. He venido muy preocupado, trabajo con los pueblos del Valle de Chillón. Estamos muy preocupados sobre lo que está pasando en nuestra patria. Todo el mundo ya sabe que estamos en una gran crisis, un problema muy grave. Y las fuerzas, digamos, organizadas del Perú, todo el mundo sale a las calles, pero el pueblo se está cansando. Nosotros lo que queremos es unidad. Nosotros queremos que haya un gran frente único, como decía Mariate. Queremos, en este momento que estamos, digamos, en una situación, tenemos que comprender que buscar un líder que verdaderamente llame a todas las fuerzas. Estamos pasando momentos muy críticos en cuanto al hambre, a la miseria. Cada día se nota las noticias en contra del pueblo. El Congreso, todo el mundo sabe, son ya criminales, son delincuentes, todo el mundo sabe, con excepción, por supuesto, de buenos congresistas. Todo el mundo sabe que el gobierno está haciendo todo lo posible de estar, digamos, a favor de la confianza, de los millonarios, y todos ellos están muy colocados. Y ellos se ríen de nosotros. El pueblo, nada. Entonces mi intervención es para que de una vez haya un frente único, una coordinación, si es posible lo más pronto, hacer un manifiesto al pueblo. Un manifiesto único, que no haya problemas de que el sectarismo, que siempre ya conocemos los electoreros. Ya sabemos ya quiénes verdaderamente están por las elecciones y están queriendo su cuota su cuota social. En conclusión, yo les pido aquí a la congresista Ingrid y a CGTP y a todos los que están presentes que hagan lo posible. El pueblo está ya desesperado. No sabemos qué hacer en este momento. Es necesario, mi posición es que haya un manifiesto, un gran manifiesto, y de repente sumarnos al 19 de julio. Todos al 19 de julio. Pero prepararnos bien. No solamente con una cuestión de una reunión en el 2 de mayo, sino un nuevo cuatro suyos. Ya no digamos cerca, sino de por los pueblos. El pueblo está en este momento listo para organizarse y para luchar. Muchas gracias. Una pregunta a los ponentes. Ante todo, buenas tardes. Felicitar esta iniciativa de parte de la UNI. Yo pienso que es el momento de unir fuerzas frente a la crisis que venimos viviendo. Creo que ya está todo dicho y todos sabemos lo que está pasando y lo que nos espera. Y la pregunta es más que todo, ¿cuál es su opinión respecto
al derecho de insurgencia que tenemos los ciudadanos. En estas circunstancias, creo que la propia Constitución nos garantiza nuestro derecho a tener la posibilidad de levantarnos, pero 6, para precisar, dice, el gobierno usurpador, derecho de insurgencia, que nosotros no estamos obligados a obedecer a quienes usurpan un gobierno que viola la Constitución y las leyes. Y por tanto la población tiene derecho a la insurgencia en defensa del orden constitucional. Estos actos que están haciendo ya los congresistas y el Ejecutivo, que es una mafia, como ya todos sabemos, prácticamente son actos que van contra el orden constitucional. Y no falta explicarlo, ni tampoco ser tan especialista. Por lo tanto, son nulos. Y esa es mi pregunta, para saber cuál es la opinión y si es que está en el debate de estas reuniones, ya que hablamos de democracia, porque nuestra democracia es eso, tener la libertad también de designar a nuestros representantes. Y lo que menos tenemos hoy día son autoridades. Gracias. Hola, mucho gusto. Soy representante de un voluntariado que se llama INI Protestal y precisamente busca crear protocolos para ejecutar este tipo de situaciones en las cuales estamos. El derecho de insurgencia es real y es por eso que creo que más que el primer poder del Estado, el Congreso es en realidad el primer problema que tenemos que resolver ahora mismo. Y creo que la tecnología aquí va a jugar un rol muy fundamental porque existe un modelo alternativo de democracia que se denomina democracia digital, en el cual la gente por fin puede participar y tener una plataforma en la cual hacer escuchar su sentir y poder coordinar y llegar por fin a acuerdos. Creo que una reforma orgánica del Poder Legislativo es urgente y necesaria. Me gustaría saber si tanto Coalición Ciudadana, la CGTP o quién sabe la misma Sigrid tienen alguna propuesta en ese sentido. Gracias. Muchas gracias a los asistentes por sus preguntas. Vamos con la rueda de respuestas y palabras finales por nuestros ponentes durante 2 minutos. Con la representante de Coalición Ciudadana, Flavia Nestares. Bueno, gracias a todos por las preguntas y los comentarios, en realidad, que son un llamado a la acción. Con cargo y luego de repente a acercarme igual para tomar nota de ustedes como representantes de organizaciones, porque es parte de nuestra labor que también hacemos desde Coalición, sumar más esfuerzos. Me quedo con algunas ideas antes de pasar a las respuestas como tal de las preguntas, ¿no? La toma de conciencia se ha mencionado. Yo creo que estamos en una situación a nivel, digamos, de pérdida de democracia en la que efectivamente tenemos que llegar de maneras hasta creativas, ¿no? A poder entender con la población la problemática en la que estamos, ¿no? Ya, por ejemplo, somos conscientes de que estamos perdiendo casi 500.000 de peruanos que están saliendo al extranjero, gran mayoría de ellos jóvenes, porque no encuentran un futuro en este país, y eso nos hace volver a lo elemental, hablar de política. Lo que a veces nos pudo haber resultado aburrido, de repente incómodo, ¿no? O hasta nos hace muchas veces perder por ahí, digamos, nuestras amistades para todos los que nos están viendo en redes. Pero finalmente es tan necesario, más que nunca ahora, que nos involucremos como ciudadanos en este proceso político, no necesariamente perteneciendo a un partido, de repente postulando. Sería tal vez lo ideal que las personas correctas sean los que tomen las riendas del país. Pero cuán necesario es que empecemos desde casa, desde nuestra organización, nuestra comunidad, a hablar con nuestra comunidad sobre política en sí, ¿no? Esa es una primera idea y una primera reflexión a partir de esta crisis sobre lo que debemos mejorar. En segundo lugar, efectivamente, el llamado a la unidad es importante en momentos de crisis como los que estamos. Sin embargo, también la unidad no solo debe venir para el rechazo o la contestación, ¿no? Porque claramente para todos los que nos hemos movilizado muchas veces siempre hemos estado en el momento que se necesita escuchar la indignación, pero también debe ser momento para que la unidad sirva para proponer, para sacar adelante una agenda, como decía al inicio, de país, ¿no? Que nos permita tener un norte y que esa agenda no sea construida ni por los partidos políticos, y me atrevería a decir
ni tampoco por las instituciones que no han cumplido un rol. Tal vez en algún momento el Acuerdo Nacional debía haber hecho eso, no lo sé, pero hoy por hoy, ¿quiénes están representando la voz ciudadana como tal hacia futuro, ¿no? Y en especial, ¿por qué no decirlo también de los jóvenes? Se ha hablado, por ejemplo, del derecho a la insurgencia. Yo personalmente no podría, digamos, hablar en nombre de coalición sobre este punto. Sin embargo, estamos en una situación en la que no podemos descartar ninguna medida, especialmente si la Constitución misma plantea cuáles son estos mecanismos. Y por supuesto, esto tiene que ser parte del debate actualmente, porque nos estamos quedando sin salidas. Yo pienso que al 2026 ya va a ser muy tarde, ¿no? O sea, tiene que ser actualmente en lo que estamos viviendo, incluso hacia de cara a la próximo cambio de mesa directiva en el Congreso, ¿no? ¿Qué acciones debemos tomar? Y sobre eso necesitamos efectivamente dialogar y llegar a un acuerdo, y ojalá que en camino a las movilizaciones que van a haber ahora en julio nos permitan plantear una demanda mucho más consensuada y más operativa, sobre todo también. Finalmente, hay una intervención que hizo el joven al final en relación a la democracia digital. Y creo también que al inicio hablábamos, antes de iniciar el evento, el gran apoyo que hemos tenido para visibilizar de repente las problemáticas han sido las propias redes sociales, porque claramente estamos en una situación donde ni siquiera los medios tradicionales pueden comunicar la problemática sin ese sesgo limeño, centralista, que muchas veces perjudica, ¿no?, el correcto debate. Y sobre eso creo que hay que aprovechar esa oportunidad de no solo el espacio digital desde el sentido de las redes sociales, sino cómo crear comunidad para poder tomar acciones, ¿no? Para poder organizar movilizaciones, para que, por ejemplo, existan redes de jóvenes universitarios también que contribuyan a mejorar la situación de la democracia. En Coalición Ciudadana tenemos a un aliado que es precisamente la red Impacta, no sé si habrán escuchado, pero son universitarios que se han unido con el único objetivo de mejorar la gestión pública, ¿no? Porque también sabemos que en el Estado tiene que haber un cambio en términos de calidad de un joven que quiere aportar indistintamente de su carrera hacia el Estado, ¿no? Hacia lo que volvíamos al inicio, ¿no? El problema de la democracia representativa, ¿no? No solamente se agota en las instituciones como el Parlamento o el gobierno, sino en el Estado como tal, ya que no tenemos un ciudadano que participa y es activo, porque finalmente las decisiones se toman de arriba hacia abajo, ¿no? Y si podemos fomentar que las políticas públicas, los servicios sean con participación ciudadana y que tengan esa legitimidad, probablemente otro sería nuestro país. Eso por mi parte, gracias. Muchas gracias, estimada Flavia. Pasamos al señor Juan Minaya, representante de la CGTP. Sí, muchas gracias. Yo quisiera terminar esta parte de mi intervención aprovechando el escenario que ustedes han tenido la gentileza de poder invitarnos para hacer un homenaje al pueblo del sur. Ese pueblo del sur que se levantó en insurgencia ciudadana y democrática frente a un régimen de dictadura neofascista. A este régimen que enfrentó esas protestas con las balas de la Policía Nacional y de las fuerzas militares. Nuestro homenaje a los fallecidos, y tengan presente que la CGTP va a seguir exigiendo en las calles que puedan las familias tener la justicia que ustedes esperan. Pero allí tenemos un norte, cuando hablamos de insurgencia, que la Constitución lo prevé. La insurgencia no tenemos por qué entenderla como la toma de armas y salir a matar, no. La insurgencia democrática es tomar el escenario histórico que tenemos los ciudadanos para decirle, en este caso a un régimen, no estoy de acuerdo contigo. Quiero que des un paso al costado, no quiero que mates más ciudadanos. Y es por eso que nosotros convocamos a toda la ciudadanía en general, a todas las regiones, a esa región combatiente del sur, que podamos salir de manera unitaria, como ustedes lo han expresado también, y yo les tomo la palabra, a salir de manera unitaria este 19 de julio, acompañado de políticos que verdaderamente están cerca al pueblo, de congresistas como Sigrid Bazán que están cerca al pueblo, que permanentemente ustedes la ven en el pleno del Congreso, luchando, batallando, levantando la voz porque se necesita una parlamentaria en este circo llamado Congreso que ponga por lo menos una voz de reflexión. Necesitamos
tener una gran confluencia ciudadana, y es por eso que hacemos un llamado también a la coalición. Haga usted, o sea usted, por favor, el portavoz de ese llamado de una organización humilde, modesta, que es la CGTP, pero que siempre ha estado cerca al pueblo, que en la época de la peor dictadura de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesino nos asesinaron a nuestro secretario general y a muchos otros dirigentes, justamente por defender democracia y por defender derechos laborales. En esta etapa de protestas ciudadanas, muchos dirigentes de la CGTP y de nuestras bases sindicales fueron detenidos, tienen abiertos carpetas fiscales, policiales. El secretario general y quien les habla estuvimos amenazados de muerte. Y gracias al despacho de la congresista pudimos elevar una queja ante los organismos internacionales. Estamos en el frente luchando por la democracia y queremos también que podamos hacer un gran frente ciudadano, como aquí también se ha señalado como propuesta, para hacer frente juntos a un régimen que, como decíamos en la anterior intervención, está destruyendo nuestro país. Algo tenemos que hacer porque nuestros hijos, nuestras hijas no se merecen el futuro que están construyendo esos explotadores, asesinos, desde el gobierno, desde el Congreso, desde los poderes del Estado, para el futuro de nuestro país. Gracias. Muchas gracias a Juan Minaya de la CGTP. Damos uso a la palabra a la congresista de la República, Sigrid Bazán. Sí, bueno, para concluir y tomando algunas de las cosas que mencionaban las intervenciones que nos antecedieron, creo que sí es importante entender desde dónde vamos o tenemos que empezar a construir una unidad, porque aquí yo coincido que necesitamos vernos unidos por sobre las diferencias que frente a lo que creo que hemos socializado el día de hoy parecen ser nada, ¿no? Frente a la necesidad de la unidad. Lo segundo es que creo que por sobre lo que vamos a empezar a construir esa unidad es una precariedad y una debilidad institucional que ya se ha explicado, está en curso, y cuando una de las intervenciones nos pregunta hacia qué horizonte nos vemos, cuando planteamos una reforma de repente orgánica del Poder Legislativo, ya estamos en medio de una reforma del Poder Legislativo. Y no es una reforma nuestra, no es una reforma del pueblo, no es una reforma de la gente. Cuando se censuraba la consigna de asamblea constituyente, ya tuvimos una asamblea constituyente, la constituyeron 2 bancadas, fueron 40 congresistas que decidieron tener una nueva constitución y han reformulado más de 60 artículos constitucionales. La constitución del fujimorismo, que tanto gusta a este sector partidario, político, ¿no? Ya no es más la constitución de los 90, es una constitución express, una constitución hecha para la actual bancada de Fuerza Popular, a medida. Tanto así que yo también comentaba el día de ayer en Regiones que nuestro proyecto de constitucionalización del agua, de volver el agua a un derecho constitucional, como lo hubo muchos, no es el primer proyecto, por cierto, no estoy arrogándome ahí ninguna novedad, pero es un proyecto que presentamos desde el 2021, en el primer año, en los primeros meses de gestión, junto con la eliminación de la suspensión perfecta en materia laboral. Nuestro cuarto proyecto fue intentar poner el agua, como ya está en otro tipo de derechos, dentro de nuestra Constitución. Y algo tan sencillo, una modificación tan sencilla como incorporar este elemento que sabemos es fundamental para la vida en medio de la pandemia, para la salud, etcétera, está estancado hace exactamente 3 años. Y no por ello han dejado de modificar la Constitución en otros temas 60 veces o más. Entonces, para partir de que estamos en medio de esta reforma del Poder Legislativo, se ha instaurado una bicameralidad, ¿no es cierto?, de manera autoritaria, de manera muy cerrada, desde un grupo parlamentario pequeño, pero que termina siendo la mayoría. Y es una bicameralidad que todavía necesita regularse, y es por eso que ahorita, en este año, en la segunda parte de la legislatura, les cuento para que también como organizaciones de la sociedad civil estén atentos, vamos a pasar a aprobar leyes de desarrollo constitucional de esa bicameralidad, que son leyes constitucionales, es decir, que van a tener que votarse en 2 legislaturas. Entonces, para quienes nos dicen por ahí que se viene, ahora sí el adelanto de elecciones, porque un nuevo escándalo, después del Rolex, después de los Waikis, después de todo lo que ha pasado, yo la verdad me río y digo, no va a haber un adelanto. Falta aprobar las leyes que este grupo, esta mayoría parlamentaria que hoy por hoy defiende las mafias de la corrupción,
tiene que aprobar para que esa bicameralidad se viabilice en 2026. Y esas leyes de desarrollo constitucional plantean, ¿no es cierto?, qué composición va a tener el Senado, cuál va a ser la forma de elección, cuáles van a ser las circunscripciones, ¿no es cierto? Y una vez que se aprueben todas esas cosas que, por cierto, han dejado de lado cuando nosotros planteábamos del inicio, han pensado en tener curules para comunidades indígenas, comunidades afro, comunidades campesinas, de tal manera que la representación ahí no se pierda, que no sea un Senado limeño, de élites, ¿no es cierto?, muy concentrado. No se ha tomado en cuenta. Y luego de que se aprueben estas leyes de reforma constitucional que se están planteando desde ya y que se van a aprobar seguramente a partir de agosto, entramos a un proceso también de publicación y de información para que la ciudadanía sepa cómo se va a votar en el 2026. Yo hasta ahora como ciudadana, no lo digo como congresista, no tengo idea. Va a ser una cédula, 2 cédulas, una cédula para cada cámara, cómo se va a realizar el voto, ¿no es cierto? Entonces, hemos eliminado la alternancia y paridad, hemos suspendido prácticamente y eliminado las primarias, es decir, los partidos políticos también se tienen que ajustar a ese tipo de nuevas reglas de juego, que por supuesto va a ser mucho más fácil para los partidos que están aprobándolas, ¿no? Están hechas para los partidos que están aprobándolas. La eliminación de los movimientos regionales se ha hecho precisamente no por un hecho de principio, ¿no?, analizado, sino por un hecho de conveniencia partidaria para un partido político concreto, ¿no?, o 2 partidos políticos concretos. Entonces yo creo que sí, estamos hablando de un momento en el que tenemos que organizarnos, poner o anteponer la unidad, pero es un momento en el que también tenemos que ser todas muy realistas. No solamente hay una debilidad, una precariedad, sino también que el movimiento social ha sido muy afectado y a veces cuesta llamar a la movilización cuando desde las regiones te dicen estamos en luto. Ha pasado un año congresista, todavía tenemos las secuelas. Entonces, es difícil, yo creo que aquí la información juega un papel muy importante, poder difundir nuevas alternativas, ¿no es cierto?, de socializar ideas, noticias, debates, es como esta, incluso con más llegada e ir trabajándolo va a ser muy importante. Las redes sociales pueden llegar a ser muy importantes dependiendo también cuál sea el uso de las mismas. Lo hemos visto porque por las redes sociales tuvimos las 7 marchas contra la ley Pulpín. Yo estuve casi en 6 de las 7, ¿no? Las 3 marchas contra la repartija, que también fueron numerosas movilizaciones. Entonces, ¿cómo le volvemos a dar ese uso? ¿Cómo articulamos con el movimiento estudiantil que después de la pandemia ahora está silente, ¿no? Y eso lo conversábamos con estudiantes de la Universidad del Centro ahí en Junín ayer. Hoy por hoy, la Universidad Católica, junto con la UNI, junto con otras universidades, en particular, yo vengo de la Universidad Católica, que es una de las universidades privadas, ¿no es cierto?, más importantes, no tiene federación de estudiantes, no tiene. No hay, digamos, un movimiento estudiantil que históricamente, por cierto, y el compañero de la CGTP no me dejará mentir, ha luchado con obreros, ha luchado de la mano de los trabajadores para las grandes reivindicaciones que en la historia del país se han podido conquistar, las 8 horas, entre otras. Entonces, en qué momento nos encontramos? Porque cuando la compañera menciona, ¿no es cierto?, el tema de la insurgencia, yo le avalo y le firmo, ¿no es cierto?, la Constitución que ella carga en mano, pero tenemos que también saber desde dónde estamos empezando a construir y en qué momento nos encontramos para también ser empáticos con esas realidades. Y por eso es que como congresistas también nuestro reto es más grande, porque las grandes poblaciones no necesariamente te piden ahora una reforma del Poder Legislativo, no te piden necesariamente ahora ni siquiera alternancia y paridad, y esto que estábamos comentando, sino te piden agua, luz, ¿no? Y estamos a un nivel de precariedad en donde más de 1/3 de la población es pobre, ¿no es cierto?, vulnerable, es decir, que en cualquier momento cae bajo la línea de pobreza, y eso también es algo que creo que debe entrar en el debate de nuestra dictadura congresal, de nuestro autoritarismo competitivo, de nuestra debilidad institucional, como queramos ir, digamos, denominando, ¿no?, a esta realidad en la que nos encontramos. Que eso no nos desesperance. Yo creo que más bien esto nos ayuda a poder empezar, digamos, a resarcir también, por supuesto, desde el movimiento social, desde los partidos políticos, resarcir y corregir, ¿no es cierto?, varios errores, dejar de mirarnos tanto a nosotros mismos, abrirnos un poco más a la gente, y yo, por supuesto, desde ya saludo y me sumo al compromiso de acompañar a la CGTP en las movilizaciones que vienen, en el periodo que entramos también, en donde van a ser muy importantes las siguientes reformas que les comento, así que creo que el compromiso y no solamente el debate también van de la mano junto con el cambio que queremos empezar a construir, ¿no? Eso. Muchas gracias, congresista de la República, Sigrid Bazán. Tenemos al ingeniero William Zabaleta. Es cierto, necesitamos hacer un gran esfuerzo
para rearticular el movimiento ciudadano y el movimiento universitario. También es cierto que tenemos una gran tradición de lucha democrática, ¿no? El paro del 77, que pugnaba a la población para la vuelta a la democracia, ¿no? Y la convocatoria a una constituyente, la marcha de los 4 suyos, ¿no? Que le cerró el paso a una reelección fujimorista. Ahora último, las manifestaciones por el golpe congresal en plena pandemia. Y en el campo universitario también tenemos luchas democráticas recientes, el año 2004, por la conquista del voto universal para la elección de autoridades. Entonces, en esa tradición creo que tenemos que nutrirnos para articular movimiento ciudadano y movimiento universitario en defensa y la profundización de la democracia en nuestro país. Nada más. Muchas gracias, ingeniero. El rol de la universidad como ente pensante de la sociedad nos involucra a poder debatir y también profundizar en el tema de la democracia. Quiero agradecer a la mesa por sus aportes tan nutritivos para salir de esta situación de crisis económica y política en nuestro país. Quiero pedir unas fuertes palmas para todos los ponentes. Por favor. Vamos a entregar los presentes de parte de la Universidad Nacional de Ingeniería para cada uno de los ponentes. Por favor. Reciba este presente en nombre de nuestra institución.